¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras para que todo nuestro trabajo tienda a ti como a su fin y brote de ti como de su fuente, por Cristo nuestro Señor. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos a continuar con nuestro camino. Pero antes de iniciar en el camino del argumento teológico, esta semana un amigo me prestó este libro que se llama Filosofía y Poesía de María Zambrano, una mujer extraordinaria, una española. Y entonces el libro en el primer capítulo se llama Pensamiento y Poesía. Entonces, ¿qué es este libro? Este libro, a lo menos en ese capítulo que es el que he leído, se hace una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la filosofía y la poesía? Y si tienen un punto de convergencia en algún lado. Y eso me ha llamado grandemente la atención y les traigo sobre todo un extracto del libro que me parece interesantísimo. El filósofo quiere lo uno porque lo quiere todo. El poeta no quiere propiamente todo, porque teme que en este todo no esté en efecto cada una de las cosas y sus matices. El poeta quiere cada una de las cosas sin restricción, sin abstracción, sin renuncia alguna. Quiere un todo desde el cual se posea cada cosa, mas no entendiendo por cosa esa unidad de sustracciones. La cosa del poeta no es jamás la cosa conceptual del pensamiento, sino la cosa completísima y real, la cosa fantasmagórica y soñada, la inventada, la que hubo y la que no habrá jamás. Quiere la realidad, pero la realidad poética no es solo la que hay, lo que es, sino lo que no es. Abarca el ser y el no ser en admirable justicia caritativa, pues todo tiene derecho a ser hasta lo que no ha podido ser jamás. El poeta saca de la humillación del no ser a lo que en él gime, saca de la nada a la nada misma y le da nombre y rostro. El poeta no se afana para que de las cosas que hay, unas sean y otras no lleguen a este privilegio, sino que trabaja para que todo lo que hay y lo que no hay llegue a ser. El poeta no teme a la nada. Entonces, el argumento que ella propone, que me parece interesante, es que el filósofo se pregunta por el ser. En cambio, el poeta se pregunta por el ser y por lo que no es. Y yo creo que ese también es el mundo teológico, o a lo menos es la argumentación que yo he intentado hacer a lo largo de esta experiencia del catecismo. Y es que uno se pregunta por lo que es y también por lo que no es. Porque en el mundo de lo que no es, cabe el mundo del deseo. Y yo he hecho una grandísima defensa en este curso del deseo. La vía desiderativa siempre es la vía de los sueños y es un camino para llegar hasta Dios. Y si hoy nos preguntamos por lo que no ha sido en nuestra vida, y si hoy nos preguntamos en lo que no ha sido, ¿cómo hoy lo podemos realizar? ¿Por qué en ocasiones frustramos nuestros sueños? ¿Por qué en ocasiones cerramos nuestra vida? Hace poco estuve visitando a unos amigos en Argentina y fui al cementerio de Chacaritas y me sorprendió mucho una tumba. Las tumbas allá son mausoleos y a mí siempre me habían dicho una expresión en latín: memento mori, recuerda que morirás. Y después algún filósofo la retradujo y dijo memento vivere, recuerda que estás vivo. Y entonces caminando por medio de las tumbas me llamó mucho la atención una y yo digo, uy, ¿qué dice ahí? Y decía memento homine, recuerda que eres hombre.
Porque en ocasiones a nosotros se nos olvida eso. En el hombre cabe la vida, cabe la muerte, cabe la posibilidad de la felicidad, cabe la posibilidad de la tristeza, de la melancolía, de la nostalgia, de los sueños, de las añoranzas. En el hombre cabe todo eso. Y cuando nosotros hablamos de Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, estamos englobando que Él también tiene esa capacidad de comprender lo que hay en nuestra vida. En nuestra vida, todo lo que nosotros hemos hecho. Y caminando por ese cementerio, recordé los arcos romanos. ¿Ustedes saben por qué los emperadores hacían arcos romanos? Hacían arcos por dos cosas. Primero, para mostrar su fuerza. Porque ¿qué se hacen en los arcos? ¿Alguien ha visto un arco? Un arco y lo que se inscriben en los arcos, no. En los arcos se inscriben nombres de ciudades y se escriben nombres de ciertas personas que son importantes. Y se inscriben, ¿por qué? Porque esas son las batallas que ellos han ganado. Pero también se inscriben las personas que quieren preservarse en el tiempo. La gran persecución del hombre, si lo podemos decir así, es no ser olvidados. Ese es nuestro gran duelo, la manera en la que yo quiero que mi memoria no sea borrada, la manera en la que yo quiero que el tiempo se extienda y yo permanezca en él. Pero eso mismo nos pasa en el camino de la fe. El camino de la fe es el camino de descubrir la memoria de lo que Dios ha hecho. El día que a uno se le olvida lo que Dios ha hecho, la fe comienza a declinar. Porque la fe es un cúmulo de recuerdos y de experiencias de la propia vida. Y a nosotros nos toca hacer ese camino. El camino de dejar que Dios sea Dios para con nosotros. Nosotros esperamos muchísimas cosas, pero una vez escuchaba una charla del padre José María Rodríguez Oraizola, que yo ya les he hablado mucho de él, que es un grande referente para mí. El padre Rodríguez en un retiro de Adviento se hace esta pregunta. Nosotros esperamos muchísimas cosas, pero ¿quién espera a Dios? ¿Quién espera a Dios? Uno espera un montón de cosas, pero uno sí espera a Dios de verdad. Su vida espera a Dios. Su ser espera a Dios. Y aquí les voy a hacer spoiler de un libro. Si no se lo han leído, ya les voy a contar la historia. Y es el libro de El viejo y el mar. Ese libro es un retiro espiritual. Les voy a hacer una síntesis de una parte del libro y es la historia de un hombre llamado Santiago, un hombre mayor que es pescador. Y en el libro se narran dos salidas a pescar de Santiago. La primera, 85 días para pescar un pez. La segunda, 84 días para pescar un pez. Pero yo solo me voy a detener en la segunda pesca. Santiago va educando a un niño, a Manolín, pero por un momento Manolín no lo puede acompañar en su segunda travesía porque sus papás no se lo permiten. Y Santiago se va a la pesca. Y entonces sucede una cosa bastante particular. Santiago pesca al pez más grande que ha pescado en su vida. En su esquife no cabe el pez, pero el pez tiene tanta fuerza que comienza a llevárselo mar adentro. Y entonces el pez comienza mar adentro, y Santiago espera que llegue su momento. Y entonces llega un momento en el que Santiago, pues ya con el arpón, asesina el pescado. Y como el pescado no cabe en el esquife, ¿qué le toca hacer? Amarrarlo de un lado. Pero ¿qué sucede con un pez en medio del mar que uno atacó con un arpón?
comienza a sangrar. ¿Y qué sucede con un pez sangrando en medio del mar? Atrae los tiburones. Y entonces Santiago comienza su camino de regreso a La Habana. ¿Pero qué aparecen? Tiburones. Entonces aparece el primer tiburón. ¿Y qué hace Santiago? Lo asesina. Asesina el primer tiburón. Pero el tiburón alcanza a morder al pez. Entonces, ¿qué pasa? Hay más sangre. Y entonces, ¿eso qué hace? Atrae más tiburones. Llega un segundo tiburón y Santiago lo logra matar. Pero ¿qué pasa? Se le daña el arpón. Entonces dice, cada vez tengo menos herramientas para defender mi pez. Pero se inventa otra cosa y logra armar un arma de improviso para seguir defendiendo su pez. Pero él se siente cansado y debilitado. Él siente que las fuerzas ya no le dan, porque ha estado en alta mar, no ha comido, está deshidratado, las manos le duelen, le ha dado calambres, se rompió una mano, se la hirió. Y entonces llega ahora un grupo de tiburones. ¿Qué pasan? ¿Qué pasa? ¿Ustedes qué creen que pasa? Se comen el pescado y él los intenta acechar, pero no puede defender del todo su pez y se lo devoran. Santiago sigue su camino de regreso a La Habana y dice esta expresión: un hombre puede ser derrotado, pero jamás destruido. Un hombre puede ser derrotado, pero jamás destruido. Pero en su relato, y mientras está en alta mar, Santiago se hace muchas preguntas. Es un hombre que le gusta conversar con Manolín, el niño que le está educando. Porque Manolín no solo es el niño a quien él le enseña a pescar, sino a quien le enseña a vivir. Él le enseña cómo se vive. Y entonces regresa, llega de noche y cuando regresa, el esquife al lado que le queda del pescado, la cabeza y la columna vertebral. Llega sin fuerzas y como puede entra a su casa y se acuesta a dormir. Al otro día muy temprano Manolín viene y lo busca y le ofrece café, lo cuida. Y todos los pescadores se sorprenden porque dicen, jamás habíamos visto un pez de tal tamaño, porque aún queda la columna vertebral del pez. Y lo sorprendente es de cómo uno toma los fracasos en la vida. Incluso les voy a leer el final literal del libro, porque me parece que es muy interesante. Llega Manolín y le dice, tienes que recuperarte cuanto antes, porque me queda mucho por aprender de ti y usted puede enseñármelo. Ha sufrido mucho. El viejo le responde, mucho. Le traeré comida y los periódicos, dijo el chico. Descanse, traeré algo de la botica para sus manos. No olvides decirle a Pedrito que la cabeza es suya, la cabeza del pez. No, lo recordaré. Cuando el chico salió por la puerta y echó a andar sobre las erosionadas rocas del coral, volvió a echarse a llorar. Esa tarde se presentó un grupo de turistas en la terraza y al mirar hacia la playa, entre las latas vacías de cerveza y las barrocadas muertas, una mujer vio una enorme espina blanca con una gigantesca cola que iba y venía con las olas que levantaba el viento de poniente fuera de la bocanada del puerto. ¿Qué es eso?, le preguntó un camarero mientras señalaba la larga espina del pez, que ya era un simple desecho que esperaba a que lo arrastrase la marea. Tiburón, dijo en español el camarero, tratando de explicarle lo ocurrido. No sabía que los tiburones tuviesen colas tan bellas y bien formadas. Yo tampoco, respondió su acompañante. Camino arriba en su cabaña, el viejo había vuelto a quedarse dormido. Seguía boca abajo y el chico estaba a su lado, cuidándolo. El viejo soñaba con los leones.
¿Por qué les narro este final de este libro? Porque cómo nosotros afrontamos las derrotas de la vida. ¿Cómo afrontamos nosotros las derrotas de la vida? O nosotros las afrontamos como este viejo que aun cuando había pescado el pez más grande de su vida, es capaz de quedarse en paz y sin desolación, e incluso dejarse cuidar por otro, e incluso acostarse a dormir y seguir soñando. O a nosotros la vida se nos destroza y termina. Imagínense uno pasar 84 días esperando un pez y que después no le quede nada del esfuerzo. Nada. Nosotros, ¿cómo asumiríamos ese momento de la vida? Ahí es el punto en el que a uno le toca la fe. La fe. La fe. Porque las derrotas en nuestra vida también suceden, con más frecuencia de lo que nosotros quisiésemos. Y en ese instante a uno le toca albergarse en Dios, en lo que decía María Zambrano, en lo que es o en lo que no es. En lo que es o en lo que no es. Porque cuando uno habla del no es necesariamente siempre la nada. Porque lo que no es también es ausencia. Yo lo tuve, pero ya no lo tengo. Eso también es lo que no es. ¿Por qué? Este hombre tuvo la fortuna de tener un pez. Eso es. Pero en este instante no lo es. En el contexto de que ya no lo posee, de que los tiburones lo han enfrentado y de que él luchó. Pero yo creo que ese es el consuelo de Santiago, de que él luchó, de que él perseveró, de que él entregó su vida por ese pez. Y nosotros, ¿por qué pez estaríamos dispuestos a entregar la vida? Y nosotros, ¿por qué pez estaríamos capaces de afrontar la derrota del es o del no es? Porque es que ese es el punto de convergencia de la vida, el es o el no es. La poesía tiene la capacidad de hacer eso. Ese es el costo de la poesía, vivir incluso de la nada. Ese es el costo del que es poeta, porque es el único que es capaz de preguntarse por lo que no es y de darle una clave interpretativa diferente desde la belleza. Porque yo no sé si nosotros encontramos belleza en lo que no es, y si encontramos belleza ahí también, en lo que ya no tenemos, en lo que ya no poseemos, en lo que por un instante tuvimos y después no. Pues se me viene a la memoria parte de mi historia, y porque lo que usted decía, que cuando ya algo no es, la fe me salva. Yo tuve un empleo muy bueno en una empresa muy prestigiosa de Medellín, trabajé 22 años, a mí me echaron y yo le pedí al Señor que me mostrara todos los días por qué me habían echado. Y yo empecé a valorar, Él me regaló ver una flor abriendo, el amanecer, los pájaros, cuidar a mi mamá, mi alacena vacía, mi alacena llena, lo que yo antes pasaba desapercibido. Entonces después caí en una depresión profunda porque no encontraba empleo, y pues yo soy profesional y no encontraba empleo, y me pegué de Dios y Él me ayudó. Esa nada, por lo que antes me moría y me deprimí, entonces Dios me regaló a entender que es que el trabajo para mí, yo lo había vuelto un Dios, y los falsos dioses nos hacen sufrir. Y después, con los años, yo ya no le rogaba y le imploraba por un empleo,
porque alguna vez me encontré con un sacerdote muy lindo y yo le dije, estoy muy deprimida porque yo mando y mando hojas de vida y yo no me coloco. Y me dijo, ¿usted qué cree? Usted no se coloca porque Dios no quiere que se coloque. Si Él quisiera, ablandaría el corazón de esa persona que recibe su hoja de vida y usted se colocaría. Y yo ahí mismo dije, wow. O sea, con esas palabras de ese sacerdote, Dios me alivió de esa angustia existencial que yo tenía y por la que quizás muchas veces llegué a desear no vivir y a pensar que Dios se había olvidado de mí. Ya cuando yo me abandoné al Señor y me pegué de la fe, me impacta porque empecé a decirle, Señor, gracias por el desempleo, porque me mostró que Él lo había permitido para poder, Él había cambiado mi vida, me la había desordenado para arreglármela, porque yo estaba en el mundo y apegada al mundo y a dioses falsos que me hicieron sufrir, y Él no me hace sufrir. Exactamente, es afrontar la vida desde una nueva perspectiva. Incluso uno puede sacar victoria en medio de las derrotas. Uno puede hacer ese camino, pero no siempre es un camino evidente, no siempre es un camino sencillo, porque requiere profundidad en nuestra propia vida. Ese es el camino, encontrar incluso paciencia en eso. Hay un poeta que a mí me ha cambiado la vida que se llama Rainer Maria Rilke, un alemán, y él escribe un libro que se llama Cartas a un joven poeta. Miren esta joya que tiene él. Tenga paciencia con todo lo que no está resuelto en su corazón y trate de amar las preguntas mismas. Amar lo que no está resuelto en nuestra vida. A uno le toca hacer eso. Tener paciencia con lo que no está resuelto en la vida. Eso es sacar bien de una derrota. No todo tiene que resolverse ya. Y esa puede ser una crisis de fe de uno. No siempre vamos a tener una respuesta. No siempre vamos a tener respuesta. Y no nos debería de generar intranquilidad la no respuesta, sino que antes nos debería de motivar a buscar nuevos caminos para encontrar la respuesta. A uno, si encuentra un muro, de devolverse o de quedar mirándose el muro, usted verá qué hace. Si usted queda mirando el muro, ese muro no se va a caer. Pero si usted se devuelve, usted dice, por aquí no es, metámonos por este. Y de pronto por ahí se encuentra camino. Pero es eso, es tener paciencia con las cosas no resueltas. Traduciéndolo en palabras de Zambrano, es tener paciencia con lo que es y con lo que no es. Es tener paciencia en ambos lados. Y es tener paciencia con uno mismo. Bueno, sigamos con nuestro argumento ontológico. Bueno, a ver, hemos hecho un largo camino con el argumento ontológico de Anselmo de Canterbury y ya hemos pasado casi por todos los filósofos que han tratado el argumento a su favor o en su contra, pero hoy me voy a detener en la última parte del argumento ontológico, que es la filosofía actual que piensa del argumento ontológico. Listo. Entonces, en el siglo XX el argumento ontológico para demostrar la existencia de Dios ha cobrado nueva vitalidad. Dos líneas fundamentales han sido recorridas en la nueva profundización de la prueba, siendo ambas partidarias del argumento en cuanto demostrativo de Dios. La primera es una interpretación teológica, siendo su representante más caracterizado el teólogo protestante Karl Barth. La segunda, la filosófica, que corresponde a autores encuadrados en la filosofía analítica, siendo los más señalados Malcolm, Harrison y Plantinga, sí. Entonces, pensemos en el argumento ontológico que plantea Anselmo de Canterbury en clave teológica. Esto lo hace el teólogo Karl Barth, que es
muy importante. Y aquí hago un paréntesis pequeñito, que no puedo profundizar mucho, pero hago el paréntesis. En la teología uno necesita aprender a leer tanto a los protestantes como a los católicos. Lógicamente, pues teólogos serios y bien fundamentados. Uno en teología lee también protestantes. Por ejemplo, alguien que hace un tratado sobre la teología histórica sí o sí tiene que pasar por un protestante tan importante como Jur Moltmann, que es el gran teólogo de la esperanza, y su desarrollo de la teología en ese aspecto. O en la teología bíblica uno tiene que detenerse en ciertos autores protestantes. ¿Por qué? Porque ahí no hay dogmática. En una interpretación, por ejemplo, bíblica, no siempre hay teología dogmática, sino que simplemente hay una visión objetiva a partir de lo que el dato revelado nos da. ¿Dónde es que uno tiene que tener cuidado al leer protestantes? En la teología dogmática. No es lo mismo leer un tratado eclesiológico de un protestante que leer un tratado eclesiológico de un católico, porque las visiones son diferentes. No es lo mismo leer un tratado sobre el pecado y sobre la gracia de un protestante a un católico, porque ahí sí hay diferencia. Pero por ejemplo, Karl Barth es el gran escritor de un libro sobre la Carta a los Romanos. Si alguien es un estudioso de la Carta a los Romanos, sí o sí tiene que detenerse y leer a Karl Barth, ¿cierto? Entonces a eso es lo que les propongo. Y por ejemplo, acá no estamos en una argumentación teológica, sino en una argumentación filosófica. Por eso nos podemos valer de un autor protestante sin problema, ¿vale? Entonces, ¿qué dice Barth? La defensa de Barth de la prueba anselmiana radica en la consideración de que él dice que el argumento es una prueba teológica y no racional. San Anselmo trata en su prueba de teología, ¿por qué? Porque argumenta no prescindiendo de la fe, sino partiendo de la fe. Se trataría de la demostración de la fe apoyada ya antes de ello, sin demostración alguna misma de la fe. Por esto las críticas de Santo Tomás y de Kant no tendrían sentido alguno, pues serían como palos de ciego. Entre las fundamentaciones que apoya Barth, en apoyo de su versión, está que la prueba de San Anselmo está intercalada entre dos oraciones o súplicas a Dios. Ello abordaría su tesis de que la prueba tiene un valor teológico y no racional en su apariencia. No puede pasarse por alto los errores de Barth a este respecto. En síntesis, A. San Anselmo inventó su prueba para convencer al incipiente que no tiene la luz de la fe. B. El proemio del Prologion señala que propone una argumentación que no necesita para ser completa más que sí misma. C. El capítulo 4 del Prologion señala: aun cuando no quisiera creer en tu existencia, ahora ya no podría no conocerte. A ver, ¿qué propone Barth? Propone una cosa muy sencilla. Barth dice: lo que dice San Anselmo en su argumento ontológico no hay que interpretarlo desde la luz racional filosófica, porque San Anselmo no propuso eso en esa clave, sino que lo propuso desde una clave de fe. ¿Y cómo uno demuestra que está hecho en una clave de fe? Porque está en medio de dos oraciones. Antes del argumento teológico y después del argumento teológico anselmiano hay oraciones. Entonces por eso no se puede tumbar el argumento anselmiano simplemente porque es teológico y no filosófico. ¿Por qué eso es importante? A ver, yo ya he dicho muchas veces eso. ¿Por qué es importante decir que es teológico y no racional? Porque si yo digo que es teológico, ¿yo desde qué prisma veo ese argumento? Desde Dios. ¿Y Dios en qué parte? Desde la revelación, desde lo que Dios me ha dicho que Él es. En cambio, si yo lo veo desde la luz racional, los fundamentos sobre los que yo baso mi concepción son diferentes. Entonces, ¿cómo salva Karl Barth el argumento ontológico? Diciendo que es teológico y no racional. Listo. ¿Cuál es la crítica que le hacen? La crítica que le hacen muchos a la fundamentación que da Karl Barth es que San Anselmo dice que es un argumento para los que no tienen fe.
Entonces, desde esa concepción, sí es un argumento para los que no tienen fe. Uno no puede comenzar a creer si no tiene fe, sino que tiene que tener un piso diferente al piso teológico, que tiene que tener un piso racional. Esa es la crítica que le hacen a Barth, ¿vale? Listo, entendido. Hoy no está tan complicada la cosa. Siguiente, el argumento ontológico en la filosofía analítica. La filosofía analítica es muy amplia, pero básicamente, haciendo una síntesis, se mueve en el campo lingüístico y en el campo lógico. En síntesis, esa es la filosofía analítica, se mueven esos dos campos. Entonces, en la filosofía del lenguaje angloamericana, el argumento ontológico ha sido estudiado en los últimos 40 años cada vez con mayor interés, produciendo una enorme bibliografía. Se puede decir que en cierto modo hay una justificación y una lucha por un lenguaje religioso, lejos de un positivismo lógico unilateral, para que todas las proposiciones referentes a Dios o a la teodicea en general sean carentes de significación. Y aparecen nombres de personas que ya vamos a desarrollar. La prueba de Malcolm. Malcolm es discípulo de Wittgenstein. ¿Quién es Wittgenstein? Wittgenstein es el gran filósofo del lenguaje, con sus conferencias, con su libro de investigaciones filosóficas y otros, hace una grande síntesis de lo que es el modo en cual nosotros nos comunicamos. Por ejemplo, su gran prisma del lenguaje o una cosa que a todos nos ha enriquecido en el pensamiento son sus juegos del lenguaje, de los significados, que las palabras tienen significados dependiendo del grupo humano al cual se acerquen, y que una palabra acá significa algo y acá se significa otra cosa. Pues a uno le pasa, cuando uno visita otro país, usted dice una palabra y allá la interpretan de otro modo. Y una persona viene acá y dice una palabra y uno la interpreta de otro modo. O las palabras tienen significados diferentes. Por ejemplo, usted le dice una palabra a un médico y el médico la comprende desde el prisma de un médico, y usted le dice la misma palabra a un ingeniero y entiende la palabra desde otro lado. Cada uno tiene una interpretación de ese objeto, de esa palabra, desde lo que ha estudiado, desde su vivencia, de lo que significa. Por ejemplo, Carl Jung habla de los arquetipos, y una de las cosas que él propone ahí es: decir la palabra papá no significa lo mismo para todos. O sea, yo digo la palabra papá y acá cada uno va a pensar una cosa diferente. A partir de su experiencia uno dirá, no, mi papá me leía cuentos antes de dormir, mi papá me abrazaba, mi papá me llevaba al jardín a jugar, mi papá me llevaba y me enseñaba a cocinar, no sé. Otro dice, no, mi papá solamente me pegaba. Otro dice, mi papá era un hombre fuerte, pero era capaz de escucharme, ¿cierto? Las palabras toman también carne de algún modo en nuestra vida. Y entonces lo mismo está intentando hacer ahora la filosofía analítica, argumentando a Dios, que las palabras se encarnan en nosotros a partir de las experiencias. ¿Vale? Entonces sigamos. ¿Qué dice Malcolm? Entonces él es discípulo de Wittgenstein y publica en 1960 el artículo que ha sido el punto de partida de innumerables polémicas y el origen de una bibliografía extensísima. El artículo se llama Anselm-Andoli Arguments. Y dice él, debemos aceptar con toda razón estos sistemas religiosos de pensamiento en los que Dios figura como un ser necesario, viendo en ellos la prueba contra el dogma afirmado por Hume y otros de las proposiciones existenciales que nunca pueden ser necesarias. Ahí volvemos al problema de siempre, el problema de los a prioris, pero también el problema entre la diferencia entre necesario y convergente. Contra el positivismo lógico anterior, que impuso la doctrina del criterio unívoco de significado, y apoyándose en el último Wittgenstein, lo que Malcolm subraya con fuerza es que el sentido de ser necesario tiene vigencia en un determinado
juego del lenguaje, el cual es de mentalidad judeocristiana y por ello es verdaderamente significante. Desde un punto de vista lógico, no puede rechazarse la noción de existencia necesaria. Miren que aquí se metió en la filosofía analítica, porque comenzó a hablar de los juegos lingüísticos, y que el juego lingüístico de cuando uno dice Dios existe, se entiende desde una clave judeocristiana. Si uno le propone esa misma palabra a otra persona, no la comprende como nosotros la comprendemos. Si yo le digo Dios a un islámico o un musulmán, entienden un Dios muy diferente al que entiende un judeo y un cristiano. ¿Por qué? Porque la argumentación que ellos han vivido son diferentes. Por eso. Entonces, Malcolm, ¿qué está diciendo? Que el argumento que Anselmo da solo lo pueden entender los judíos y los cristianos. O que no solo lo pueden entender ellos, pero que a lo menos si uno va a intentar defender esa tesis, la tiene que hacer desde una posición judeo-cristiana. ¿Vale? Sigamos. Si no entienden algo, levanten la mano. Dios mío. Pero sí, va siendo, hoy está más sencillo. Sí, hoy no estamos tan... Listo, sigamos. Que hay una palabra como Dios y todos lo entendemos de forma diferente. Para a un cristiano le dicen Dios y es el ser supremo. A un ateo le dicen Dios y no sabe qué es esa palabra. No lo conoce, no lo siente. Sí, algo así. Sí, algo así es lo que está intentando decir. A ver, los juegos lingüísticos, ¿qué son? Un grupo de personas le da un sentido a una palabra o a una frase a partir de un conocimiento previo. Eso es lo que es un juego lingüístico, pues eso es muchísimo más amplio, pero yo estoy acá haciendo una síntesis y acá tengo a alguien que estudió filosofía analítica, entonces no me meto mucho en el cuento. Pero en síntesis es eso. ¿O usted tiene alguna noción para agregar? ¿Estoy bien? Listo. Entonces, ¿qué está diciendo él? Si yo voy a hablar del argumento ontológico, yo lo tengo que hacer desde qué clave, desde el que la persona lo escribió. ¿Y San Anselmo quién era? Un cristiano. Entonces, para entenderlo a él, ¿qué hay que hacer? Pensar como cristiano. No necesariamente ser cristiano, pero a lo menos sí pensar como cristiano. Porque si yo lo pienso desde otro prisma, yo entiendo otra cosa. Eso es lo que está diciendo él. ¿Cómo está defendiendo Malcolm el argumento ontológico diciendo eso? Él fue un cristiano. ¿Cómo hay que entenderlo? Como un cristiano, como un hombre creyente. Eso es lo que está diciendo él. Vale, con gusto. Pero yo pienso que realmente eso no es más que un juego de palabras. Porque, por ejemplo, a lo de la palabra padre, aunque para uno la palabra padre signifique todos sus recuerdos buenos, porque tuvo buena experiencia con su papá, y para el que no lo tuvo, signifique dolor, tristeza, sufrimiento, eso no quiere decir que el papá no existió. Es lo mismo con Dios. A ver, acá nos metemos en otro mundo, y es que, ¿recuerdan las conversaciones anteriores respecto a Kant? ¿Cuál fue el problema con Kant? Que él decía, una cosa es lo real y otra cosa es lo lógico. Entonces, ¿Dios es real o Dios es lógico? A ver, vuelvo y digo, esto es desde un prisma filosófico, no se les puede olvidar esto. Yo acá no estoy hablando de teología en este instante. Entonces, Dios, desde ese ámbito, según Kant, ¿es qué? Es analítico, es lógico, no es real. ¿Por qué no es real? Porque no puede ser experimentado en un laboratorio, porque no puede llevarse a un lugar y yo experimentarlo. Y se acuerdan que después decíamos que eso se le agregó la matemática y todo el problema del experimento que necesita ser vuelto a repetir, y que la comprobación se da porque una experiencia se puede volver a repetir y le da el mismo resultado. ¿Se acuerdan con eso? Entonces, ¿cuál es el problema de Dios en este aspecto filosófico?
que a Dios no se le puede hacer eso. A Dios no se le puede hacer eso. Yo no me puedo llevar a Dios y sentarlo acá. Pues, Señor Dios, cuénteme, ¿y usted quién es? No. ¿Cierto? Pues esto es muy cómico, pero eso no lo podemos hacer con Dios. Espera. No, yo entiendo que lo es todo, que uno no lo puede abarcar y que yo, pues, si me siento con Dios, no le puedo decir qué experiencias ha tenido de mí. No, imposible, ¿cierto? Exactamente. Entonces, miren que el prisma en el que hay que ver a Dios es diferente, porque Dios no es desde el mundo real. Yo no estoy diciendo con esto que Dios es irreal. Cuando hablo de real, estoy hablando de experimentable cuantitativamente. Cuantitativamente, no cualitativamente, porque yo sí puedo tener una experiencia de Dios cualitativamente, la experiencia de la oración. La experiencia de la oración es una experiencia cualitativa. Y en cuanto a cualitativa, es bastante subjetiva. Se lo comprueba el individuo que la vive. Exacto. Exactamente. En cambio, Dios no es una experiencia cuantitativa. O sea, yo no puedo decir, es que Dios pesa 20 kilos. No, eso no se puede hacer con Dios. Y a Dios no se le pueden aplicar ciertos métodos lógicos para conocerlo a Él. ¿Por qué? Y esta ya es una razón teológica. Porque nosotros como hombres de fe creemos que Dios existe antes del tiempo. Antes del tiempo. Exactamente, o sea, Dios ha existido siempre, eso es lo que yo quiero decir. Dios es eterno. Y en cambio, los métodos científicos que buscan una razón en el tiempo. El ser existe en el tiempo, en un tiempo y en un espacio. ¿Cuál es el problema con Dios? Que yo no le puedo aplicar a Dios la categoría temporal y espacial. Y entonces cuando a Dios no se le puede aplicar la categoría temporal y espacial, se nos vuelve en un problema. Se nos vuelve en un problema. A ver, otra cosa. Pero esto uno no lo puede decir a un filósofo, porque no es un argumento filosófico, sino teológico. Nosotros creemos que Dios sí se hizo tiempo y espacio. ¿En quién? En Jesucristo. En Jesucristo. Pero ese no es un argumento válido. Porque entonces Dios... A ver, vuelvo y digo, estoy hablando desde la posición filosófica, no desde la posición teológica. Si yo le digo a alguien, claro, es que Dios se hizo hombre en Jesucristo, ¿qué me dicen? Entonces Dios no es eterno, porque antes de Jesús vivió mucha gente. Entonces, ¿cómo voy a decir que Dios es eterno? Y entonces Sócrates también puede ser Dios, y Sócrates vivió antes de Jesús. ¿Cierto? Es una refutación que a uno le pueden dar. Entonces, uno teológicamente puede decir, es que Dios se hizo hombre en Jesucristo. Eso es cierto. Y todos los que estamos aquí tenemos que creer eso, porque es que ese es el fundamento de la fe cristiana. Que Dios se hizo hombre, que vivió en medio de nosotros y que nos redimió en Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero yo no le puedo decir eso a un ateo. Porque me dicen, sí, Dios vivió en un espacio, pero entonces usted, ¿cómo me explica que es eterno? Si apenas existe desde el año 0. Espera. Así Él se hubiera encarnado, Él seguía siendo Dios, porque Jesús es el Hijo de Dios. Sí, yo nunca he negado eso. O sea, Jesús existe desde siempre. Desde siempre. Esa es la verdad que nosotros creemos. Pero yo a un filósofo, ¿cómo le explico eso? Que Jesús ha existido desde siempre. O sea, nosotros como creyentes decimos, Jesús ha existido toda la vida, porque es Dios, porque Él es eterno. Eso desde la clave de fe lo entendemos y no tenemos conflicto con eso. O sea, si alguien me dice, es que el Espíritu Santo solo existe desde el año 10 después de Cristo, pues está perdido, ¿cierto? O sea, esa no es lo que nosotros creemos. Dios es eterno y en cuanto que es eterno ha existido siempre. Y Él es el autor de todo. Pero yo no le puedo decir eso a un filósofo, porque ¿cómo así que Dios es eterno, pero yo apenas encarno en un año específico y nos dijo su mensaje? ¿Ven? O sea, pongámonos en la posición del ateo.
no es tan sencillo comprender eso. ¿Cómo así que usted es eterno, pero solo se hizo hombre en un momento? Y después murió y yo no lo sigo viendo. Pues ¿dónde está? O sea, si uno se pone en la posición del ateo, o sea, no es tan difícil. O sea, ¿cierto? Nosotros, a ver, yo les dije la vez pasada algo que yo estoy de acuerdo. Los que creemos tenemos una ventaja respecto a los que no creen. Tenemos una grandísima ventaja. Por ejemplo, las mamás que tenemos hijos que no creen en Dios, pues que no lo han vivido, que no lo sienten. Para nosotros es muy difícil saber que el ser que más amamos en el mundo no tiene ese sentimiento que nosotros tenemos y nos hacen cuestionamientos que nosotros nos quedamos sin una respuesta lógica que él pueda entender. Entonces yo le digo a mi hija, yo en este momento no te lo puedo explicar porque Dios se vive y se siente según la experiencia que vas teniendo a medida que vas creciendo. Lo vas a conocer porque estoy segura de que lo va a conocer. Lo único que tenemos que hacer por ellos es orar para que algún día lo encuentren y lo sientan como nosotros lo sentimos. En otros encuentros ya hemos hablado de personas que en un instante particular de su vida sintieron la presencia de Dios. Edith Stein, por ejemplo, ya hablamos de Sor Benedicta. En un momento particular de su vida sintió a Dios. Yo creo que ahí también se abre el campo del misterio. Y hay cosas que yo tampoco tengo respuestas. Yo en algún otro encuentro les dije, ¿por qué hay personas que quieren creer y no pueden creer? Yo no sé. O sea, no me lo pregunte porque yo tampoco sé. Porque hay personas que intentan a la luz de su vida encontrar a Dios y no lo logran. Yo no sé. Yo no sé. Es que mientras esté la razón de por medio, yo creo que es muy difícil. Yo llegó un momento en que tampoco creí más en Dios, pero el Señor se encarga, si Él lo creó y lo pensó a uno desde la eternidad, y cuando lo crea es para que uno aquí en la tierra lo conozca, tiene que llegar el momento en que si Él se le revela a uno no puede ya negarse. Así haya vivido muchas experiencias en las que creía que no existía, ¿cierto? Pero yo pienso que Dios se encarga de encontrarlo a uno, o que de uno lo encuentre a Él, no sé. A ver, sí y no. Porque eso rebatiría un argumento al que yo en todo este tiempo le he hecho énfasis. Y es que Juan Pablo II lo sintetiza en una encíclica que se llama Ratio e Fides. Él dice que la fe y la razón son dos alas por las cuales uno se eleva a Dios. Hay personas que por la vía racional han encontrado a Dios y hay otros que solo por la vía mística, espiritual han encontrado a Dios. Entonces yo creo que no hay que demeritar una vía o la otra, sino encontrar cuál es su vía. O sea, ¿cuál es mi vía? De pronto mi vía es la razón. Agustín se convierte por la vía racional, pero Mónica por la vía mística. Ven, y es madre e hijo. Hay veces que, bueno, voy a leerles el inicio de este libro que me parece fabulosísimo. Miren esto tan lindo, de Filosofía y Poesía de María Zambrano. Pues esto es conmovedor. A pesar de que en algunos mortales afortunados, poesía y pensamiento hayan podido darse al mismo tiempo y paralelamente, a pesar de que en otros más afortunados todavía, poesía y pensamiento haya podido trabarse en una sola forma expresiva, la verdad es que pensamiento y poesía se enfrentan con toda gravedad a lo largo de nuestra cultura. Cada una de ellas quiere para sí eternamente el alma donde anida, y su doble tirón puede ser la causa de algunas vocaciones mal logradas y de mucha angustia sin término anegada en la esterilidad. Todo el mundo no es capaz de encontrar a Dios por el pensamiento y la poesía. No, todo el mundo no es capaz. A uno le toca encontrar su vía. ¿Por dónde es que uno puede a mi Dios encontrar?
Porque algunas personas, por ejemplo, yo soy muy sensible a las palabras. Exactamente, yo soy sensible a las palabras y por eso la poesía, o por eso yo soy capaz de ver y detenerme y pensar o de escribir. Pero quizá otra persona la ponen a mi lado y no encuentra a Dios ahí. Y no tiene por qué encontrarlo, porque no es su camino. Quizá otra persona se hará un montón de preguntas y otra persona no necesitará de todas esas preguntas para creer. Entonces, ¿una persona cree más que otra? No, no es la vía. Hay que encontrar otro camino. Y así le toca a uno hacer en la vida, encontrar el camino por el cual uno pueda surcar la vida. Y entonces, ¿por qué una misión de nosotros es evangelizar? Si, claro que uno lleva el mensaje de lo que Jesús hizo en la vida de uno, ¿y cómo le va a llegar entonces al otro? Si no es uno el que hace, de todas maneras, uno siembra la semillita, uno dice, y que el Señor es el que se encarga. Entonces, ¿por qué se habla de que tenemos que misionar? ¿Por qué hay que misionar? Porque es muy sencillo. Porque quizá las palabras que usted dice pueden mover más mi corazón que las palabras que ella dice. Porque la forma en que narras la fe es diferente. Por eso, por ejemplo, hay personas que hacer todo esto de filosofía que yo estoy haciendo acá las emociona, las encanta, y hay otras personas que las aburre. Sí, las aburre. Y entonces eso quiere decir que está mal. No, no es tu vía, no es tu camino, no hay problema. Hay personas que son capaces de quedarse contemplando el cielo y decir, Dios, acá tiene que estar Dios. Y hay otras personas que el cielo no le dice nada. Y entonces eso quiere decir que esa vía sea, no es tu vía. Y también es un camino de madurez. De madurez. La fe se va madurando con el tiempo y uno va llegando a experiencias nuevas. O sea, no sé, perdón lo autorreferencial que voy a hacer en este instante, pero cuando Freddy tenía 7 años, pues yo no entendía la poesía y yo no era sensible a la poesía. Con el paso del tiempo, alguna persona me fue leyendo poemas y entonces descubrí una santa que a mí me cambió la vida, que es Teresita del Niño Jesús, y esa mujer me enamoró, y esa mujer me hizo muy sensible a las palabras, y me hizo muy sensible a descubrir que yo era el niño en los brazos de Dios. Pero fue el camino que yo intenté surcar. Pero eso no quiere decir que sea el camino definitivo, es mi camino. Es mi camino, pero otras personas no necesitarán conocer a Teresita del Niño Jesús para enamorarse. Otras personas necesitarán otro recurso. Otra persona necesitará a Agustín y Agustín le transformará la vida. Otras personas necesitarán de otros caminos. No sé. Sí, cada uno. A ver, yo creo que Dios se nos revela muy a nuestra manera. Que Dios siempre se revela desde nuestra propia vida. No es lo mismo la vida de una ama de casa a la vida de un muchacho joven, drogadicto, que nunca le ha visto camino a nada y por eso se metió al mundo de las drogas. A una mamá que siempre ve el amor en sus hijos, en las personas, en su familia, en lo que hace, en la comida que prepara para que su familia esté feliz. Son cosas diferentes. Ese es el mundo. Yo pienso que ahí está la grandeza de Dios. Como Él nos hizo únicos e irrepetibles, entonces por eso la vía de Adriana es diferente a la vía del padre Freddy o de San Agustín o de Santa Mónica, que Él escogió para conocerlo. Y por ejemplo, lo que hablaba ahora la compañera de la misión de evangelizar, nosotros vemos en la historia que yo pienso que es la gracia de Dios. Hay gente que habla y habla de Dios y hoy puede que no toque a nadie. Y otro día habla y por la gracia de Dios, eso que habló, eso que dijo, tocó a una persona.
como le pasó a Pedro, que él pasó toda una noche tirando la red por un lado de la barca donde siempre la tiraban, y el Señor se la apreció y le dijo, tírela por el otro, donde se suponía que no se pescaba, y pescó. Yo pienso que es la gracia de Dios que actúa en cada uno. Exactamente. Esta semana leí la introducción a la antología poética de Antonio Machado, que la hace Julián Marías en una edición. Y miren esto que cita Julián Marías, citando a Antonio Machado. La poesía de Machado no es propiamente amorosa, es algo más profundo y menos frecuente. Poesía enamorada. Y a mí me llamó muchísimo la atención eso, porque uno siempre dice que la poesía lo enamora a uno. No, es que la poesía ya está enamorada de lo que ella es. No es que me enamora, sino que yo me dejo impregnar, me dejo embuir, me dejo absorber, me dejo meter en lo que ella es, que es amorosa. El amor no es tema de la poesía de Machado, es su suelo, su raíz, su temple. Del amor a la mujer, instalado en él, mira las cosas, lo conmueve, le duele, le canta. Es el principio de su organización, la dimensión en la cual se encuentra a sí mismo y puede hablarse a sí mismo. Y miren esta frase tan hermosa de Machado: converso con el hombre que siempre va conmigo. La pauta de la interpretación personal. Converso con el hombre que siempre va conmigo. ¿Y quién es el hombre que va siempre conmigo? Uno mismo, uno mismo, uno mismo. Converso con el hombre que siempre va conmigo, con uno mismo. A uno le toca aprender a conversar con uno mismo. Bueno, a ver, intentemos pues terminar amán. Entonces, el argumento no precede en la línea de la consideración de la existencia de Dios como perfección, pues esta línea ha sido criticada por Gaulileón, Gassendi y Kant, sino más bien en la dirección de la necesidad, es decir, en la forma modal de la prueba. Ciertamente los dos razonamientos se encuentran en el proslogion, pero el primero debe ser rechazado, mientras que el segundo, según Malcolm, es conveniente. En síntesis, los pasos serían los siguientes. Si Dios no existe, su existencia es imposible. Y si Dios existe, su existencia es necesaria. B. La existencia de Dios o es posible o es necesaria. C. Pero si la existencia de Dios es imposible, el concepto de Dios es contradictorio. D. Ahora bien, el concepto de Dios no es contradictorio. E. En consecuencia, la existencia de Dios es necesaria. ¿Se acuerdan de los silogismos? Están haciendo un silogismo ahí. La argumentación de Malcolm adolece, entre otras, de la confusión entre la necesidad lógica y la necesidad ontológica, pasando de una a otra, hace que su posición no sea concluyente. El argumento ontológico se mueve en el plano de la necesidad ontológica y no en el de la necesidad lógica. Cierto que la necesidad de Dios es necesaria, pero una vez demostrada la existencia de Dios. En cambio, la posición de Malcolm se mueve en el campo lógico. Dios existe necesariamente. No es necesaria, sino que para nosotros es contingente. Malcolm incurre en una falacia y no demuestra la existencia de Dios. Bueno, comprendido. Pero ¿cómo así que no? No, pero por Dios. Ay, no leímos hoy el numeral del catecismo. Miren, hoy íbamos a cambiar de numeral. Pero sí, ya cambiamos de numeral. Hoy es en la librería, sí. El numeral 33 del catecismo. Mire que ya progresamos, ya pasamos del 32 al 33. ¿Qué es el hombre? Dice el numeral 33, con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. En estas aperturas percibe signos de su alma espiritual, la semilla de eternidad que lleva en sí al ser irreductible a la sola materia.
Su alma no puede tener origen más que en Dios. Entonces ese fue el numeral que hoy abordamos, el 33. Vayamos concluyendo, pongámonos en las manos de Dios, que su presencia siga siendo salvadora para nosotros, que nos muestre los caminos de triunfo que Él ha hecho en nosotros, incluso en las derrotas, que nos enseñe a nosotros a ver su mano poderosa y a tener la memoria salvífica de todo lo que Él ha realizado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. De cada día perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo. ¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica.